Vamos a pasar rápidamente a la palabra. Vamos a hablar, como dije hace un momento, del tema del problema de las emociones. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque hay mucha gente que no puede lidiar con sus emociones y con los problemas y aflicciones que hacen que muchos terminen en depresión. Al no poder lidiar con los problemas, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, esto hace muchas veces que terminemos en depresión. Y es que una de las experiencias que todo hijo de Dios vive o pasa en la mayoría de los cristianos es la depresión. Y la causa no es siempre por pecado, sino por situaciones que son ajenas a nosotros. Enfermedades, problemas financieros, problemas familiares, problemas sentimentales y todos los problemas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Entonces, ¿por qué un cristiano se deprime? Porque no sabe gestionar sus emociones, no sabe controlar sus emociones, no sabe controlar la situación, no la sabe manejar. Y al no saber controlar, al no tener dominio de sus emociones, lo llevan todo al extremo, lo llevan todo por dentro. Y hay un alto riesgo de que cuando nosotros empezamos a llevar los problemas y no lo confesamos, no lo compartimos, no pedimos ayuda, no hablamos con Dios en oración, ya sea porque nos endurecemos o porque estamos ajenos a esa comunión profunda con el Señor, hay un alto riesgo de colapsar, de explotar por dentro o de explotar por fuera. Cada uno de nosotros reaccionamos de diferentes maneras. Entonces, cuando nos vienen a visitar diferentes clases de sentimientos, emociones o problemas, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es cómo las manejamos. ¿Qué hacemos con esas emociones? ¿Qué hacemos con los malos pensamientos? ¿Qué hacemos cuando nos visita una enfermedad? ¿Está todo bien y de repente está todo mal? Porque a veces los problemas nos visitan de golpe y nosotros no sabemos cómo manejar. Cuando nosotros descuidamos esa comunión con el Señor, cuando no estamos preparados bien firmes en la palabra. Ahí viene el problema, ahí viene cuando no nos encontramos preparados para hacerle frente a eso que nos golpea nuestra puerta, que nos visita. Entonces, ¿cómo estamos por dentro? ¿Cómo estamos por dentro cada uno de nosotros? Esto es algo que nosotros tenemos que indagar, es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad y tu responsabilidad es indagar cómo está el estado de tu corazón. ¿Cómo te están afectando los problemas? ¿Cómo te están afectando las emociones? Los sentimientos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo gestionamos las emociones, los sentimientos en nuestra vida? Hay personas apáticas que no externalizan el problema y se lo llevan todo por dentro. Es como que aparentemente no pasa nada, pero la persona en cualquier momento implosiona por dentro y colapsa. Es muy difícil ayudar a este tipo de gente porque no lo exterioriza, no da síntomas. Va todo por dentro. Aparentemente es una persona que la vemos tranquila, pero por dentro es un maremoto de malos pensamientos, de ansiedad, de ataques de pánico, pero no lo muestra. Es muy difícil ayudar a esta clase de personas. Y por otro lado están las personas que explotan por fuera. Esas personas irascibles, con ira, que explotan con ataques de ira, que muestran su problema, que exteriorizan el problema que los está consumiendo. O sea, vemos dos reacciones diferentes, uno que lo lleva por dentro y otro que lo lleva por fuera. ¿Y por qué colapsamos? Porque muchas veces nosotros no podemos aceptar lo que nos pasa.
Muchas veces nosotros no podemos aceptar cómo es posible que yo pase por una enfermedad si toda la vida fui sana. ¿Cómo puede ser que me venga este problema si toda la vida lo supe manejar? Pero nosotros hay situaciones en nuestra vida que no las vamos a poder controlar. Hay situaciones muchas veces que son ajenas a nosotros, porque la vida es vida y la vida misma trae eso, esos acontecimientos inesperados. Nadie está exento de las aflicciones, de las enfermedades, de los problemas familiares, de las discordias, de las contiendas, de las peleas. No, porque estamos acá y vamos a ser probados constantemente. Nuestra fe es la que está en batalla. Vamos a ver qué decía el salmista, qué decía David en el Salmo 42 del 5 al 8. Vamos a leer el Salmo 42, versículos del 5 al 8. Y dice la palabra de Dios: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Acá vemos que se ve que David pasando por una aflicción. ¿Y qué nos está diciendo a través de este salmo? Que hay situaciones que Dios permite en nuestra vida. Hay situaciones que Dios permite, hay situaciones que el Señor va a permitir, porque como dije recién, nuestra fe está en batalla. Estamos nosotros como cristianos constantemente en batalla. Entonces acá el salmista estaba reconociendo, David estaba reconociendo que hay situaciones que Dios permite. Nosotros ya recibimos a Cristo y va a haber en nuestra vida cosas que el Señor va a permitir. Pero si Dios la permite, es porque sabe que vamos a poder pasar. No es que Dios va a permitir una situación que nos va a derrumbar, que nos va a derribar. No, por el contrario, Dios permite la situación de aflicción. ¿Para qué? Para que demos fruto. No es el momento de llorar, no es el momento de bajar los brazos, no es el momento de decir ¿por qué a mí? No es el momento de empezarnos a cuestionar, es el momento de dar fruto. El tiempo de desierto, el valle de sombra de muerte, es tiempo de dar fruto. Al 100%. Pero nosotros como estamos bajo esta cultura, estamos como muchas veces secularizados bajo esta cultura del mundo, nos lleva a querer salir del problema. No vemos lo que el Señor quiere a través de lo que está permitiendo. Queremos salir lo antes posible en vez de decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres con esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Revélame, Señor. Revélame, Señor, qué hay detrás de esta situación. Revélame, Señor, qué hay dentro de mi corazón. Quizás el Señor lo que quiere es sacar algo que hay dentro de tu corazón. Muchas veces nosotros no nos conocemos mucho a nosotros mismos como muchas veces creemos. Sin embargo, cuando pasamos una aflicción o una situación límite, sale a aflorar lo que verdaderamente hay en nosotros. Porque cuando todo está bien, todos somos cristianos contentos, alabando y glorificando a Dios. Pero cuando viene el problema, ¿cómo reaccionamos? Ahí aparece la verdadera persona, el verdadero cristiano. Cuando paso por una aflicción, límite, ¿cuál es mi reacción? El Señor nos conoce ahora, nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nos creemos tan cristianos y descubrimos al final cuando viene la aflicción que no estábamos tan firmes como creíamos estarlo. Por eso empezamos diciendo recién que nuestra fe está constantemente en batalla. Porque van a haber situaciones que el Señor va a permitir para que aflore la verdadera persona que hay dentro de nosotros. El Señor quiere cambiar eso. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan aguantar.
mas cuando llegue la tentación, Él les dará la salida a fin de que puedan resistir. O sea, el Señor no va a permitir que pasemos por algo que no podemos aguantar. Es más, dice que Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar la salida. Entonces, ¿por qué nosotros nos ahogamos? Pidámosle al Señor que nos dé entendimiento acerca de su palabra. Leamos bien. Dice que Él nos da la salida para resistir. No es que nos va a dejar hundir. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, cuando lo vio a Cristo, estaba en el barco y lo vio al Señor, en la barca, lo vio al Señor, ¿y qué hizo? Salió y se hundió. El mensaje central de ese pasaje bíblico ahí en los evangelios no solamente es que Pedro tenía poca fe. El mensaje central de ese pasaje es que el Señor lo levantó. El Señor lo levantó. Cuando Él cae, lo levantó. Esa es la gracia de Dios. Nosotros tenemos muchas imperfecciones. A decir verdad, nadie de nosotros es perfecto. Muchas veces dudamos en medio del problema, otras veces nos quejamos, porque somos humanos propensos, falibles a fallar. Propensos a fallar. Pero aún así todo el Señor nos levanta con su mano poderosa. No nos deja ahogados en el medio del problema. El Señor está para levantarnos. Ese es el amor, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Pero pareciera que nosotros no vemos eso y nos ahogamos en el problema. Nosotros tenemos que ver que todo lo que estamos pasando es una batalla ganada. Esto es para todos aquellos que confían en el Señor. Él ha provisto la salida, no hay por qué tener miedo, no hay por qué dudar. Pero si aún así fuese, nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que el Señor nos va a levantar, así como levantó a Pedro cuando se estaba ahogando en el mar, cuando dudó y dejó de caminar sobre el mar. Se ahogó, pero el Señor lo levantó. El Señor no va a dejar que nadie perezca. Esa es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Él ha provisto la salida. Ahora, saber el resultado no nos saca la responsabilidad de pelear, de luchar, de morir a esas cosas que a Dios no le agradan. O sea que nosotros igual vamos a tener que luchar. Nosotros tenemos la garantía de que el Señor me va a sacar del desierto, pero yo me tengo que activar, tengo que pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. O sea que nosotros no nos salimos de esa responsabilidad. Tenemos que pelear hasta el final la buena batalla de la fe. Nuestra fe siempre va a enfrentar batalla porque constantemente seremos probados. Por eso ahora más que nunca necesitamos estar fuertes, firmes en la palabra de Dios, porque los tiempos que corren son tiempos peligrosos. Más allá de que sean los últimos tiempos, son tiempos peligrosos. Pelea, le dijo Pablo a Timoteo. En otras palabras, es como que le dijo: mantente firme en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Ahora es el momento de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder resistir el día malo. Para poder resistir las tentaciones. Ahora es cuando el creyente tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Considérate muerto a tus emociones, a tus sentimientos, a tu propio razonamiento. Esto es, no dejes que en tu corazón, nosotros no estamos ajenos a no tener sentimientos. Van a venir a visitarnos esos sentimientos, pero no tenemos que dejar que reinen. No tenemos que dejar que hagan residencia en nuestra vida. Tenemos que discernirlos y sacarlos de nuestra vida, no darle lugar, un lugar en donde no tienen que estar, porque somos templo del Espíritu Santo. No dejes que en tu corazón reine la ansiedad, la tristeza, la preocupación, la ira, la apatía. Nosotros estamos llamados a obedecer la palabra, no a obedecer nuestra propia concupiscencia. No estamos llamados a hacer lo que nosotros sentimos.
Cuando nos manejamos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, nos estamos dejando manejar por nuestra concupiscencia, por lo que sentimos. Y cuando pasamos por problemas, para la mayoría de nosotros es más fácil tirar la toalla que pelear la buena batalla de la fe. Para muchos es una salida rápida, pero no importa. El problema te va a perseguir siempre, hasta que lo enfrentes. No importa que ahora veas una salida rápida, siempre te va a perseguir el problema. Por eso tirar la toalla no es la mejor opción para un cristiano. Pelear la buena batalla de la fe va a exigir lucha, esfuerzo, pero va a dar fruto. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el bien es la palabra de Dios, el bien es la espada, que nos da testimonio del Hijo de Dios, Jesucristo, que ya venció mucho antes por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La victoria ya está, la batalla ya está ganada. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué dice buena? Porque ya está ganada. Nuestro Señor Jesucristo ya venció por nosotros. Él ocupó el lugar que teníamos que ocupar nosotros por nuestros pecados. Es tiempo de que esta palabra, de que no seamos vencidos porque el Señor ya venció. Esto es lo que nos tiene que dar la esperanza, la alegría de vivir nuestra vida cristiana. Esto nos tiene que prender el fuego del Espíritu Santo por dentro y ayudarnos a mantenernos firmes en la palabra. Tenemos que alegrarnos porque esto que estamos pasando, el Señor ya nos dio la victoria, ya está ganado. Solamente tenés que pelear, pelea, resiste a Satanás, resiste a ese desierto y vas a dar fruto al 100%, resiste. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. La gente entiende por lo general este versículo como la mayoría, como un acto mágico, lo declaro y lo obtengo. La mayoría de los pasajes bíblicos es entendido así, lo declaro y lo obtengo. Y la verdad, a decir verdad, no es así. ¿Por qué? Este versículo se manifiesta como una consecuencia natural de hacer las cosas bien. La palabra de Dios se va a manifestar en nuestras vidas conforme a nosotros obedecemos la palabra. No es como un acto que yo declaro y lo obtengo, no. Todo es un proceso. La palabra de Dios tiene que ser procesada en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ser procesada toda la palabra. Gálatas 6:7 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que es todo un proceso. Todo viene como consecuencia de. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces estamos como estamos porque no mantenemos nuestra lámpara encendida. A veces estamos deprimidos, estamos apagados, apáticos, porque en algún momento nos descuidamos y no mantuvimos nuestra lámpara encendida, y eso se refleja en nuestra reacción ante la adversidad. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y será hecho. Por eso muchas de las oraciones muchas veces no son contestadas, porque no nos mantenemos en la palabra de Dios. Entonces todos experimentamos problemas durante esta vida, a lo largo del mes, de la semana. Por eso tenemos que aprender ¿a qué? Tenemos que aprender a enfrentar las situaciones, a enfrentar los problemas, y sobre todo tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los creyentes muchas veces somos legalistas, muy formales, muy conocedores de la Biblia, muy conocedores de los mandamientos, los tenemos súper claros a los mandamientos, pero nos olvidamos de lo que pasa por dentro, de cómo estamos por dentro. El legalismo muchas veces lleva a muchos creyentes a enfocarse en el comportamiento de las personas, sin entender qué es lo que está pasando por dentro de la persona. ¿Por qué esa persona tiene ese comportamiento? Siempre el que juzga, el que condena, siempre ve lo por fuera, pero no sabe
la situación que la lleva a esa persona a ser como es. Y la solución que encuentran, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, basta de pecar, deja de pecar. Buscan imponer reglas para cambiar determinado comportamiento sin indagar qué es lo que le está pasando a la persona por dentro. No indagan a ver qué herida lleva la persona. Hay personas que llevan heridas sin sanar. Hay personas que están cargadas de pasado, que están cargadas de melancolía, que están cargadas de muchas cosas. Al Señor le interesa más que nuestro comportamiento, el estado de nuestro corazón, porque según cuál sea el estado de nuestro corazón serán nuestras acciones. Todo lo que tenemos en el corazón nos va a llevar a actuar. Por eso Él vino a cambiar los corazones. Ezequiel 36, el 26 dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Salmo 147, 3. Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Al Señor Jesucristo siempre le interesó y siempre le interesa y le va a interesar el corazón de las personas. Al hombre le va a interesar en su religiosidad el exterior, el comportamiento, pero el Señor quiere reformarnos, quiere cambiarnos el Señor. Pero el Señor quiere cambiarnos de raíz. Enfocarse solamente en la conducta lleva a la persona a un círculo vicioso, una especie de arrepentimiento sin fe. Me equivoqué, pido perdón, me vuelvo a equivocar en lo mismo, pido perdón, vuelvo a caer otra vez en lo mismo. Y cuando caemos en este círculo vicioso de me equivoqué, pido perdón, me vuelvo a caer en lo mismo, pido perdón. En ese círculo vicioso no hay un crecimiento porque siempre estamos lidiando con el mismo problema. No hay crecimiento porque siempre caemos por el mismo problema. Eso es lo malo de este círculo vicioso. Nunca experimentamos el verdadero cambio en nuestras vidas. No reconocemos la realidad del pecado, el daño que nos hace el pecado. Y entonces caemos siempre en lo mismo. Total, Dios me perdona, ya está. Y el Señor quiere que crezcamos en gracia, que crezcamos en sabiduría, en conocimiento de su Hijo Jesucristo. No que estemos siempre dando vueltas en lo mismo, siempre lidiando con el mismo problema de hace 10 años, de hace 20 años. Quiere que crezcamos. Por eso el Señor vino a este mundo a tratar ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino a este mundo? A tratar el problema de raíz. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por eso muchos sean contaminados. O sea que el Señor viene a tratar la raíz del problema. La conducta ya vendrían a ser las ramas, el resultado de lo que hay adentro. Adentro hay algo que me hace ser como soy. Entonces, ¿el Señor qué quiere? El Señor quiere transformar el corazón del hombre. El Señor quiere que la persona cambie. No quiere una persona religiosa. Quiere cambio en la persona. El Señor vino a cambiar los corazones. Porque al cambiar el corazón, cambia la persona. El Señor no quiere apariencia. Por eso el Señor va a mirar la raíz del problema. Sin juzgar ni condenar. Todo aquel que está en Cristo no está bajo condenación. Pero el hombre siempre, legalista, siempre tiene esa tendencia a condenar a las personas. Pero el Señor vino a darnos libertad de las cadenas, a cortar el yugo de maldad, de tristeza, de amargura, de ira, de apatía que teníamos antes. Pero todavía muchos de nosotros seguimos teniendo porque no le dimos lugar a que el Señor haga ese cambio en nuestra vida. Nos llevamos todo por dentro, no hablamos con el Señor, no le confesamos: Señor, me pasa esto, lo llevamos todo por dentro. Y el Señor vino a sanar las heridas, a tratar ese problema. Vino a tratar la raíz del problema. Esas cosas que cautivan nuestra mente. ¿Qué es lo que cautiva tu mente? ¿Por qué sos como sos? ¿Por qué soy como soy? La raíz de los problemas del hombre está en el corazón del hombre, y para cambiar ese corazón el Señor tiene que conquistarlo.
Cuando nos dejamos conquistar por el Señor Jesucristo, vamos a experimentar el verdadero cambio. Mientras tanto, no. Solo tendremos simpatía por el Señor y por su palabra. Solamente cuando el Señor conquista nuestro corazón, vamos a experimentar el verdadero cambio. Mientras tanto, no. Seremos simpatizantes del Evangelio, simpatizantes de las cosas de Dios, pero nada más, sin cambio. Arrepentimiento sin fe, lidiando siempre con los mismos problemas, cayendo por los mismos problemas de siempre, que ya tendríamos que ser, como dice la palabra, maestro de la palabra. Pero siempre estamos aprendiendo, no queriendo soltar, no queriendo rendir nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios, guardándonos, porque hay algunas cositas que a mí me convienen que estén en el corazón. Me mimeticé mucho, me acostumbré tanto que no las quiero soltar. Y ahí es cuando no viene el cambio, viene el legalismo, la religiosidad, la apariencia. Y ante cualquier pequeño problemita que se nos presenta, salta la implosión, el colapso y la explotación del carácter no reformado. Por eso el Señor permite nuestras pruebas, para que empecemos a conocernos a nosotros mismos. Muchas veces con nuestra boca sale a relucir lo que hay dentro del corazón. Pero qué boca que tenés. Vos no sos cristiano, no sos evangélico, pero tu boca, lo que estás diciendo, tu forma de reaccionar me está diciendo que hay tinieblas dentro de ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjate que la luz que crees tener no sea tinieblas. Yo me creo que tengo luz, pero dice el Señor, fíjate, analízate, que esa luz que dices tú tener no sea tinieblas. Ojo con eso. El corazón del hombre está naturalmente inclinado hacia el pecado. El hombre no puede cambiar su condición de pecado, no puede. Solamente el Señor vino a hacer la obra. A través de su sangre nosotros somos santos y tenemos acceso al trono de la gracia, solamente por el Señor Jesucristo, porque el corazón del hombre siempre está inclinado al mal, al pecado. Marcos 7, 21 al 22 nos dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robo, homicidio, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. No seamos más insensatos. El corazón es lo que vino a cambiar el Señor, no formalismos externos. El Señor vino a cambiar el corazón, porque si la persona sigue formalismos externos, legalismos externos, siempre va a volver a caer en lo mismo, en el mismo pecado de siempre, y no va a haber cambio, o en el mismo problema de siempre sin cambio. El Señor quiere finalmente hacer esa obra, esa vasija nueva, ese vaso de honra. ¿Por qué el Señor nos quiere cambiar? Porque nosotros estamos llamados a glorificar al Señor Jesucristo. ¿A qué somos llamados nosotros? Cada uno de nosotros somos llamados a glorificar el nombre de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a identificar qué es lo que nos está pasando por dentro, porque las emociones y los sentimientos son los peores conductores que podemos tener en esta vida. Siempre nos van a llevar a estar en el furgón de atrás, a ser el último de la fila. Cuando el Señor dice que nosotros somos cabeza y no cola, pero siempre cuando nuestros conductores de vida son las emociones y los sentimientos, vamos a estar en el furgón de atrás, el último, cuando ya deberíamos ser maestros de la palabra, o sea, cuando ya deberíamos saber, cuando dice eso la palabra, también quiere decir que no tenemos que dejar que nuestras emociones y las situaciones nos gobiernen. Ya no dejaríamos nosotros que los problemas y las situaciones tomen control de nuestra vida. Bueno, estoy pasando por este problema, no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Por qué voy a leer la Biblia? Estoy pasando por esta aflicción. Estoy a la verdad enojada. Estoy a la verdad enojado. Entonces en ese mes, en esa semana que estoy pasando por problemas, se me da por enojarme y no leer la palabra. Y no sé por qué el Señor permite que me pase esto.
Eso es cuando uno deja que las emociones y los sentimientos tomen control de su vida, lo gobierne. Pero el Señor nos llamó a nosotros ¿a qué? A dominar la situación, no por nosotros mismos, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿cuáles son tus cargas? Ira, tristeza, amargura, enojo, disgusto. Pidámosle a Dios, entreguémosela a Dios en oración. Constantemente, Señor, te entrego esta ira, Señor, te entrego este enojo, Señor, te entrego mi duda, mi falta de fe, ayuda a mi incredulidad, te entrego, Padre, te entrego esto. Constantemente hasta que no sintamos más esa carga. Tenemos que orar persistentemente una y otra vez hasta que sea quitado de nosotros. Y cuando el Señor quite eso no nos vamos a dar cuenta. Cuando nosotros no nos demos cuenta ya no va a haber esa ira en nosotros, no va a haber ese enojo en nosotros. El Señor nosotros tengamos en cuenta que nos dio un libre albedrío. El Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo de Dios va a depender de lo que hagas con tu libre albedrío. De vos depende de cómo te rindas al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios se va a manifestar de acuerdo con lo que hagas con tu libre albedrío, o sea que nosotros cada uno somos responsables de lo que hacemos con la palabra que ya recibimos, de la palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Somos los únicos responsables de eso. El Señor ya venció en la cruz, el Señor ya nos trazó el camino, el Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, nosotros conforme y cuanto le dejemos al Espíritu Santo llenarnos, el Señor nos va a mostrar la salida, nos va a mostrar el porqué de la aflicción que estuvimos pasando. Pero si nosotros nos volvemos tercos, insensatos, vamos a seguir dando vueltas en lo mismo. ¿Quieren seguir dando vueltas en lo mismo? ¿Quieren seguir cayendo siempre en las mismas debilidades cuando ya deberían dominar la situación, tener el control sobre esas debilidades? ¿Quieren estar cayendo siempre en lo mismo? La respuesta es no. Queremos crecer y crecer en la gracia de Dios.